Bueno, esperamos unos instantes más. Hola. Voy a compartir pantalla porque tenemos nuestro texto aquí, ¿sí? A ver cuántos somos. Bueno, ¿estás vos sola, Agustina? Estás sin el micrófono. Bueno, empiezo, ¿sí? Así no perdemos tiempo. Total, la clase va a quedar grabada y la voy a colgar de nuestra página, de nuestra modesta página. Bueno, habrán visto que tenemos ya todos los textos. Una especie de milagro, conseguimos todos los textos digitalizados. Les voy anticipando qué vemos la próxima semana y quizás empecemos, no creo que empecemos hoy. Vamos a ver el capítulo 8 del texto de Rode. Les explico cuál es la deriva del desarrollo del programa, ¿no? Primero estudiamos, como dijimos, la religión en su aspecto formal o conceptual. Después vimos una sinopsis muy sintética de la historia griega. Hoy vamos a ver la religión griega y las dos clases que siguen, o sea, la del texto de Rode, se llama Psique, y el de Dodds, de los chamanes griegos, se van a dedicar a indagar, a estudiar la transformación de la religión griega. Vamos a ver hoy que esta religión, aunque no está dicho en la clase, digamos, en lo escrito de la clase, que yo lo que hice fue extraer algunos textos del libro de Parker, pero agregué muchas otras cosas más. Así que bueno, vamos a ver, somos solamente dos, Agustina y yo, que no, Agustina no me habla. Bueno, dioses y hombres. Bueno, aquí ven, hay unos cuantos hipertextos, vamos a ver hoy. Respecto de los dioses, tomé algunas citas de un muy famoso investigador de la religión que se llama Walter Otto, y están tomadas de un libro que se llama Teofanía, ¿no? Acá está la referencia bibliográfica. Voy a leer algunos textos, son muy Hola, profe. Hola, hola. Muy interesantes en lo que hace a una concepción de la religión griega extraña para la mirada tradicional. Esto es, Walter Otto es algo así como un entusiasta. Recuerden que la palabra entusiasmo quiere decir Dios en mí, ¿no? En Theos. Un entusiasta respecto de la religión griega, pero no es un entusiasta ingenuo, es un entusiasta letrado, sumamente muy trabajada ese. Dice, en todo mito originario se revela un Dios con
con toda su esfera viviente. El Dios, y no importa el nombre que se le dé ni cómo se lo distinga de sus semejantes, no es jamás una potencia singular, sino siempre todo el ser universal en la revelación que él es particular. O sea, lo que está diciendo acá, que el carácter de lo sagrado, el carácter de lo divino, es uno solo. Ocurre que esa unidad se expresa de un modo diverso en los diferentes dioses. Y eso lo hace pensando en la religión griega en particular. Vamos a ver después que un dios es algo así como la transfiguración de una capacidad humana llevada a la excelencia. Si hay una palabra que ronda cualquier indagación seria acerca de lo que es la religión griega, y es la palabra arete. Arete quiere decir excelencia. ¿Qué son los dioses? Formas excelentes de lo que es el ser humano, ¿no? Pero no es una proyección de lo humano, ¿no? Eso hay que reverlo. O sea, los dioses no son producto de la imaginación humana, sino que hay que ver al hombre como una suerte de intermediario de fuerzas, ¿no? De fuerzas, como dice Nietzsche, fuerzas poderosísimas. Le tengo un mensaje a ver qué dice. Se le colgó la computadora. No. Le sigo leyendo. Las antiguas culturas, igual que los pueblos primitivos de hoy, distinguen entre sus relatos fabulosos un grupo especial, objeto de la más alta veneración. No porque sean sobremanera prodigiosos, sino porque revisten el carácter de lo sagrado. Y esta diferenciación no se basta tan solo en la tradición o la dignidad aparente de un modo de pensar arcaico. Ese mito propiamente dicho posee realmente una esencia incomparable, es dinámico, posee poder, interviene en la vida plasmándola. O sea, recuerden que cuando vimos el texto de Mircea Eliade y habíamos designado a lo sagrado como aquello que no se dice a cualquiera, no se dice en cualquier lugar, ni se dice en cualquier momento. O sea, lo sagrado es algo inefable, esto es, no se puede decir, no se puede transformar en conceptos, es algo que está como más allá del poder del entendimiento humano, ¿no? Bueno. Después, esta frase me interesa mucho porque nos va a servir para entender el fenómeno de lo dionisíaco que viene después. Ténganla bien presente esta frase. Si no fuese de la índole del sol, el ojo, ¿cómo percibiríamos la luz? Si no viviese en nosotros la fuerza de Dios mismo, ¿cómo podría arrebatarnos la vida? Bueno, después igual nos vamos a dedicar al tenis también, así que no nos preocupemos. Tengo mucho miedo de cortar la transmisión porque se me superpone con esto que estamos viendo ahora. A ver, si lo puedo cerrar así. Bueno. Así, digamos, empezamos de esa manera. Igual la primera parte va a ser medio lenta porque hay unos cuantos hipertextos que quiero que veamos. Vieron que empieza con los antiguos politeísmos, con el devoto equilibrado, dice Parker, ¿no? Todos estos son extractos del texto de Parker. El devoto equilibrado celebra o alaba a todos los dioses por igual. Cada dios tiene una esfera de influencias y sustraerse a esa esfera de influencias, dice Parker, implica que un ámbito de la experiencia humana relevante queda como uno sustraído, ¿sí? Eso es lo que quiere decir con esa determinada influencia. Después, bueno, esto que yo ya les adelanté respecto de que hay una religiosidad griega más que una religión, porque, esto lo vamos a ver después, al no existir un libro sagrado, no existe una casta sacerdotal, no hay una ortodoxia. Ortodoxia quiere decir la opinión correcta. La palabra orthos
en griego quiere decir lo recto, lo correcto, viene ortopedia, por ejemplo, u ortografía, ¿no? Bien, aquí tenemos una colección, sobre todo quiero que vean las estatuas, que son extraordinarias, ¿no? Puse unos cuantos aquí. Ay, perdón, que me fijé en los... Bueno, este es una estatua de Apolo extraordinaria, no sé si la pueden ver entera, ¿no? Que es el Apolo Belvedere. El Apolo Belvedere está en el Vaticano. No tenemos una fecha cierta de cuándo fue esculpido, o sea, no hay muchas noticias. Seguramente es una copia romana, esa es otra cosa que hay que acostumbrarse, lamentablemente, las, digamos, expresiones más fehacientes de lo que habría sido la escultura griega original, nosotros tenemos muy pocos ejemplares. Conocemos muchos por las copias romanas. Esa creo que no es una copia romana, pero parecería ser una estatua helenística. Lo que diferencia la estatuaria de la época helenística de la estatuaria de la época clásica, entendemos por helenismo aquello que ocurre después de la batalla de Pelonea en el 338 a.C., cuando Alejandro Magno, en realidad su padre, Filipo II, y Alejandro Magno, que fue su lugarteniente en la batalla, vencen a los griegos que se habían otra vez coaligado como contra los persas. Ese es el fin, digamos, técnico de la polis griega. Y el arte helenístico se lo distingue porque le resulta atractivo los detalles, la expresividad un tanto a veces sentimental, ¿no? En cambio el arte clásico es más austero. Bien, vamos a ver un poquito lo que dice aquí del espíritu apolíneo. Saben que hay una división inaugurada, podemos decir, por Friedrich Nietzsche en 1872 en un libro que se llama El nacimiento de la tragedia, diciendo que para indagar a ese fenómeno tan complejo, tan extraordinario que es la tragedia griega, el procedimiento que va a utilizar es la polaridad, la tensión que existe entre dos dioses griegos, que son Dioniso y Apolo. Dioniso es el dios de la disolución, es el Baco de los romanos, el dios de lo inmediato, de lo cercano, el dios de la embriaguez, de la pérdida de la identidad. En cambio, Apolo es justamente ese espíritu de la distancia, ¿no? Se lo voy a leer. Lo dionisíaco desea la embriaguez, vale decir la cercanía. Lo apolíneo busca la claridad y la forma, es decir, la distancia. La actitud del que busca el conocimiento, el ojo solar de Apolo, rechaza lo muy cercano, el confuso enredarse con las cosas, y también la embriaguez mística y su ensueño extático. Está mal ahí, es extático, ¿no? No quiere lo que sentimentalmente llamamos el alma, sino el espíritu. Eso significa libertad, distancia, distinguida amplitud de visión. Es el espíritu al cual el ser del universo, en que todas las cosas y seres se reflejan como forma. Acá hay un artículo sobre el Apolo Belvedere que se los dejo a ustedes para que lo lean. Acá tienen un ejemplo de una estatua clásica. Este es no se sabe muy bien si es Zeus o Poseidón. Es una estatua de bronce que mide más de 2 metros, está en el Museo Arqueológico de Atenas. Fue descubierto en un naufragio en Artemisión, y como es de bronce, vieron que el bronce no se oxida, por eso la rescatamos. De todas las que yo vi, porque esta ya tuve la fortuna de verla, es quizá la más perfecta. Fíjense ustedes cómo está parado. Y esto es algo que no se ha conseguido después, que se puedan parar, o sea, el equilibrio perfecto donde está hecho permite que se pare, no se va para ningún lado. ¿Sí? Bueno, acá también lo tienen, ese se los dejo a ustedes, ¿no? Que lo hagan cuando quieran.
Bueno, yo tomé algunos de los dioses, ¿no?, principales. Acá tenemos una reproducción de Atenea. Saben ustedes que cuando Pericles, tal como lo contamos en la última clase, se anexó, podemos decir, el tesoro de Delos, o sea, todo aquello que se había juntado para organizar esta liga defensiva contra los persas, Pericles se creyó en el derecho de que todo ese dinero podría utilizarlo Atenas porque la amenaza persa había desaparecido, y pensaba Pericles que quien más había sufrido y más había hecho, cosa que es relativamente cierta, contra los persas habían sido los atenienses. Entonces lo que hace Pericles es reconstruir todo lo que era la Acrópolis, que había sido arrasada por los persas. Y contrata a Fidias, que era un gran escultor, un gran artista. El Partenón, recuerden que quiere decir virgen. El Partenón es el templo de la doncella Atenea. Y esta es una reproducción de la Atenea de Fidias. Saben cómo nació Atenea, nació de la cabeza de Zeus. Porque Zeus se comió a Metis, digamos, a la mente. No importa las circunstancias, si a los 9 meses tiene ese formidable dolor de cabeza y de un modo un tanto pragmático, su hijo Hefaistos le abrió la cabeza y de ahí salió Atenea completa. Eso es lo interesante de Atenea, que sale completa con su escudo y con su lanza, ¿no? ¿Ven? Nació armada de la frente de su padre Zeus, enemiga de los espíritus salvajes, cuyo ser íntegro se agota en el placer que les causa el tumulto de la batalla. Lo que Atenea le muestra al hombre y lo que le inspira son, por cierto, la audacia, la voluntad de vencer y la intrepidez. Pero todo ello no sería nada sin la prudencia y la claridad luminosa. Solo de ella nace la acción genuina. Atenea es el brillo del momento claro, lleno de fuerza, con el cual tiene que unirse, como en un vuelo de la realización. Así se distingue de Apolo, el dios de la lejanía y por ende el de la pureza y del conocimiento. Ella es la diosa de la cercanía. Voy a ver si nos podemos ver, porque ¿no? Tendré que organizarlos de otra manera. A ver, ¿sí? Así puedo leer. Sí. Bueno, ahora los veo. Esperen que tengo que... Saben que es muy peligroso esto. Bueno, aquí tenemos, ven que yo les hice una selección, de los dioses. Artemis es otra, Artemis es la hermana gemela de Apolo. Y aquí esta es una estatua maravillosa, esta está en el Louvre, pero es una copia romana también, de un original griego que vaya a saber. En general, Grecia, por causa de las sucesivas invasiones y saqueos, ha perdido casi todo lo que habría producido. No solamente por las invasiones bárbaras, sino porque los romanos directamente se anexaban las estatuas y se las llevaban. Hay muchos casos de estatuas romanas con cabeza griega, porque parece que los romanos no tenían la destreza técnica de los escultores griegos, entonces muchas cabezas de estatuas romanas son griegas. Y entonces trataban de disimular eso con cera, para que no se viera. Y ahí dicen que viene la palabra sincero, pero no estoy seguro. Todos estos textos son del libro de Walter Otto. Yo agregué algo de esto en algún momento. Se los dejo para que los lean ustedes. Les digo lo que tiene Artemis para mí de extraordinariamente atractivo. Y es una femineidad que no condesciende a lo masculino.
no es que huye de la maternidad, no es que huye del matrimonio, no es que huye de la casa y los quehaceres de la casa, sino que encuentra una posibilidad autónoma, genuina, para lo femenino, que es, o sea, digo que decir, no es una reacción, no es que huye, sino que se autoestablece en una, digamos, en una zona espiritual, podemos decir, que es una femineidad que no tiene nada que ver con lo que se considera que las mujeres, o se consideraba que las mujeres debían hacer. ¿Por qué? Porque ella vive en los bosques, en las montañas, tiene que ver con los tránsitos. A ver, esperen que voy a mirar si están... Mi internet funciona mal, bueno. Lo interesante de Artemis respecto de los tránsitos, que no es que a ella o lo que ella representa le interesa de los tránsitos el desde o el adónde, sino el momento mismo, la fulguración de lo nuevo, de la aparición de lo nuevo. Por eso es una... bueno, hay muchos mitos aquí, lo que estamos haciendo con esos mitos es hacer algo así como una reflexión artístico-filosófica acerca de cuál es el sentido, qué es lo que representan esas figuras divinas. ¿Sí? Bueno, después también lo tenemos a Dioniso, que saben que es el dios del embriaguez, como ya les dije, acá hay otra estatua muy bella, un poco decadente, podemos decir, la expresión, como la pérdida de sí. Dice, bueno, esto es, me gusta lo que dice Otto acá. Lo más maravilloso de la religión olímpica y señal de su magnitud espiritual es que haya sabido ver en toda su magnificencia también al Dios del retorno al mundo primordial. No se puede imaginar tampoco mayor contraste entre Zeus, Atenea y Apolo, dioses principales de la nobleza heroica, y ese Dioniso que parece disolver en el caos del mundo primordial todo el orden de existencia de esos dioses. Era la irrupción más tremenda de la adoración más antigua, preolímpica, contra la cual, aún en la época clásica, tenía que luchar seriamente la tragedia. Dioniso es probablemente el milagro más grande de la religiosidad griega, el hijo del dios celestial con mujer mortal, el perseguido, el sufrido y vencedor, el muerto y resucitado, se ha convertido en Olimpo. Cuando irrumpe con su enjambre salvaje, vuelve el mundo primordial que desdeña todo límite y precepto porque es anterior a ello, que no reconoce jerarquía ni órdenes entre los sexos, porque al ser la vida entrelazada con la muerte, abraza y une a todos los seres sin diferencia alguna. Bueno, igual de todas maneras, vamos a estudiar con mayor intensidad a Dioniso. Bueno, estos son los 12 dioses olímpicos. Se le agregan después Demeter y Dioniso. De Demeter vamos a hablar cuando lleguemos a nuestro tema de Eleusis. ¿Sí? Pero además de esos 12 dioses, existen una gran cantidad de figuras menores, cientos podríamos decir, héroes, ninfas, náyades, todas deidades. Hay un texto que yo no lo puse acá, pero hablaba de una capacidad de la vista griega, que sería, la palabra sería zambos. Zambos sería aquella capacidad que los griegos parecería que tuviesen más desarrollada que ningún otro pueblo, para vislumbrar en la naturaleza, en los bosques, en la luz, en la noche, en el mar, formas divinas. ¿No? Ese ojo griego para la divinidad es lo que enaltece este texto que no lo puse, pero sí se lo recuerdo. Después viene la palabra ctónico, viene nuestra palabra autóctono, ¿sí? Tiene que ver con la tierra.
¿no? Son como el contraste. Vieron que los dioses se dividen en, está Ouranos el cielo, está Zeus en la tierra y está Hades, los tres hermanos que se reparten las tres zonas del universo, ¿no? Bueno, además, otra palabra que hay que tener en cuenta para esto es la palabra epifanía. Epifanía sería el nombre que da la reflexión sobre lo religioso de manifestación. Epifanías son, en particular, las manifestaciones donde el Dios se muestra. Un ejemplo claro son las epifanías animales del dios Dioniso, que son la pantera, el macho cabrío y el toro, ¿no? Todos animales que expresan cierta resiedumbre, cierta violencia, ¿no? Llamamos entonces a esas expresiones de la divinidad en formas de animales epifanías, como el águila de Zeus también, o la lechuza, que es el ave de Atenea, ¿no? El ave de... Saben ustedes que estos dioses tienen su traducción romana, ¿no? Zeus es Júpiter, Hera es Juno, Atenea es Minerva, Apolo es Febo, Artemis es Diana, Poseidón es Neptuno, Afrodita es Venus, Hermes es Mercurio, y Hefesto es Vulcano, y Ares es Marte. Demeter creo que es Ceres, y Dioniso es Baco. O sea, como hay una cierta continuidad en ellos. Bueno, acá voy a tener que hacerlos desaparecer un minuto, porque si no lo puedo leer. Otra cuestión es que los dioses y los hombres. Hay un relato que es de Hesíodo, que está más o menos contado aquí. En Mecona, dioses y hombres decidieron separarse. Alguna especie de reunión, y dijeron, bueno, a vos te toca el orden de los inmortales y nosotros el orden de los mortales. El recuerdo de esa separación son los sacrificios. Acá lo dice, esto que dice Apolo, ¿no? Ahí está el mismo Apolo Belvedere. Creo que no. Bueno, está repetido lo que había puesto en el otro. Yo no es ahorrar recursos, pero es para no tener tantos documentos, ¿no? Porque estos están todos en el Google Drive. Bueno, a diferencia de la religión cristiana, el hombre no es un ser pecador en búsqueda de redención, dice Parker. O sea, no... Vieron que en el cristianismo, por ejemplo, el ser humano es deudor, en el sentido que la vida le ha sido otorgada. Aquí no es así, no es que los dioses crearon a los hombres, sino que simplemente el mundo está separado así. Están los inmortales y están los mortales. Entonces no hay esa idea de una culpa originaria que uno debe tratar de salvar, tal como es la religión cristiana, ¿no? Ven que dice, en la Edad Dorada los hombres habían comido con los dioses, pero más tarde las dos razas fueron separadas. Esta división ocurrió en el momento del primer sacrificio, y cada sacrificio posterior era un recuerdo de que el hombre ya no comía con los dioses, sino que les hacía ofrendas a distancia. Los héroes es otra digamos, hay muchísima cantidad de nombres y de historias y de figuras divinas y de figuras semidivinas y de héroes. Bueno, es todo muy como rico. No hay nadie que pudiese contener en su memoria cantidad de nombres y de historias de la mitología. Un héroe era una figura menos poderosa que un dios y a la que se veneraba. Normalmente se le concebía como un mortal fallecido. Y el emplazamiento típico de estos cultos era una tumba. Pero varios tipos de figuras sobrenaturales menores llegaron a asimilarse a esta clase, seres como los que describió Homero, más fuertes y en conjunto más espléndidos. Aquiles, por ejemplo, Héctor, el héroe mantenía los intereses limitados y partidistas de su vida mortal. Eran los grandes apoyos locales, sobre todo en el campo de batalla.
Bueno, esto no está en el texto de Parker, se los digo yo, es que los pensadores del fenómeno religioso llegan a una conclusión que parecería ser común a todas las religiones, y es que las deidades, cuando digo deidades abarco a dioses y diosas, las deidades tienen una separación central, que es dioses celestes y dioses terrestres. Y eso está asociado con la actividad preferente de sus adoradores, digamos, ¿no? Los dioses celestes son típicos de los pueblos cazadores y las deidades terrestres típicas de los pueblos agricultores. Pero lo particular es que nunca vamos a encontrar en el carácter de un dios de un modo puro eso de celestes y terrestres. Hay un fenómeno que se llama sincretismo, y es que los dioses se plasman como individuos a lo largo del tiempo, ¿no? Eso está muy estudiado, o sea, puede, creo que en la filmina próxima, ¿no? En clave genealógica, ¿no? Artemis tiene clara afinidad con deidades del Oriente Próximo, pero en el mundo griego es una de las dos diosas vírgenes. Este fenómeno de fusión de caracteres diversos, en lo que hace a la constitución de los dioses, da lugar a un fenómeno que se denomina sincretismo, y que hace referencia a esa adopción de caracteres por parte de una deidad. Es claro que Artemis tiene caracteres de la diosa madre y de señora de los animales, pero su virginidad parece ser un aspecto propio del espíritu. Es de notar que este carácter maternal se aparece en Grecia en tanto las parturientas invocan a Artemis en el momento del parto para atenuar los dolores. O sea, de hecho, Artemis, si leemos cuáles son sus características, es una diosa que no tiene que ver con la maternidad, pero siendo el resultado de este fenómeno de fusión entre las deidades, así como se fusionan los pueblos, se fusionan las deidades, por eso los dioses tienen un carácter complejo, y hay una especie de genealogía. Esta vez podemos entender por genealogía el estudio del desarrollo de un fenómeno determinado, o sea, desde el origen. Por eso esto de o sea, Apolo, que parece ser el dios más griego de todos, es un dios que vino del Oriente, ¿no? Bueno, hay dioses que de pronto desaparecen y se transforman en epítetos de otros dioses, que es lo que acá dice Parker, ¿no? Esto del monstruo Pitón, fíjense, esto no está en el texto de Parker. Vieron que era la esposa de Zeus, estaba celosa de Leto. Leto es creo que es una deidad, ¿no? Es una mujer que estaba embarazada de mellizos. El padre era obviamente Zeus, y había prohibido que ningún lugar de la tierra recibiese a Leto para parir. Entonces hicieron aparecer una isla, que es la isla de Delos, y ahí es donde nacen los dos, Artemis y Apolo. Y el primer hecho de Apolo es matar al monstruo Pitón, porque después se mudan a Delfos, van a Delfos. El monstruo Pitón sería una serpiente, un dragón. Vamos a actualizar. La primera hazaña de Apolo es matarlo. Ahora fíjense, ¿cómo puede interpretarse a la luz de los fenómenos históricos ese mito? Escuchen esta definición del mito de un filósofo llamado Paul Ricoeur. Los mitos son los sueños de los pueblos, los sueños colectivos de los pueblos. Y fíjense cómo se corrobora esto en la interpretación de este fenómeno, que fue cuando los indoeuropeos, estos que serán los griegos, llegan a Delfos, lo que encuentran con toda seguridad es un santuario de la diosa madre, que era la religiosidad preeminente antes de la llegada de los indoeuropeos,
cuyos dioses principales son varones, empezando por Zeus. Seguramente lo que ocurrió es que el templo de la diosa madre fuese arrasado por estos individuos que vienen del norte y sustituyen a la deidad femenina por Apolo. ¿Cuál es la traducción, podemos decir, del orden de los sueños o de los mitos? No me sale la palabra, pero es este mito que dice que Apolo mató al monstruo Pitón. Pero fíjense cómo aquello femenino permanece en Delfos, porque la que oficia en Delfos la adivinación, ¿cómo se llama? Pitia. Se dan cuenta cómo hay que entender muchas veces los mitos que se cuentan no son sino una suerte de transfiguración onírica casi, podemos decir, porque utiliza el mecanismo de los sueños que afirman algo y a la vez encubren otra historia, ¿no? Otra que está es el mito de Jacinto, de Iaquintos, eso está en el libro de Quito, que están jugando con Apolo a tirar el disco y Apolo sin querer lo mata. ¿Cuál sería la traducción en los hechos de esa historia? Que seguramente esa deidad originaria, Iaquintos, porque esa terminación no es griega, fuese una deidad local que fue sustituida por Apolo. ¿Cómo se transfigura oníricamente o míticamente ese hecho con esa historia? Bueno. Bien, esto tiene que ver con Homero y con Hesíodo, ¿no? ¿Cuándo se recupera la escritura? Parecería que los poemas de Homero, donde tenemos la fuente más rica, igual que de Hesíodo, de todas estas historias acerca de los dioses, están escritas ahí. ¿Quién fue Homero? Si fue uno, si fue varios, es una discusión en la cual no podemos entrar. Aquellos que estudian letras y se dedican a letras clásicas podrán estudiar esto que los griegos llamaron Homero, que no sabemos si fue uno, si fueron varios, ¿no? Si fueron dos, uno para la Ilíada, otro para la Odisea. No es nuestro tema. Lo que sí sabemos es que a mitad del siglo VII fueron escritos los poemas. Y esto quiere decir que ya en el siglo VII la escritura había reaparecido. Recordarán ustedes que cuando hicimos la sinopsis hablamos del lineal B como la lengua escrita, el lenguaje, sistema de escritura de la sociedad micénica. Esos 300 años de la Edad Oscura barren con la cultura micénica y luego reaparece Grecia bajo las formas de estas compulsivas migraciones, a partir del siglo IX. Y es ahí donde aparece la escritura otra vez, tomada, ¿de dónde? De los fenicios. Bueno, la otra cuestión es que no hay, como en los países actuales, o en muchos de los países actuales, una división entre el Estado y la religión. La religión era un asunto del Estado. Lo que sí tiene lo particular griego, es como ya habíamos dicho, es que no hay una iglesia. No hay una iglesia porque no hay un texto sagrado. Si no hay un texto sagrado, no hay una casta sacerdotal que tiene la prerrogativa de la interpretación verdadera. Esto tiene que ver con esta dispersión del dogma, porque no hay dogma, no hay herejes, porque no hay iglesia, lo dice Parco, ¿no? Y esto también tiene que ver con la geografía griega, ¿no? Como decíamos, es más fácil en Grecia, como dice Quito, ir por mar que por tierra. Es un terreno sumamente quebrado, con valles muy estrechos, y en esos valles es donde se instalan o se instalaron estas ciudades-estado. Quizás a 10 kilómetros había otra que tenía otras historias y otros dioses que hubiesen elegido. Bueno, todo eso tiene que ver con este carácter, ¿no? A ver qué dice acá. Bueno, aquí está hablando de que no hay profesionales de la religión. O sea, el oficio religioso estaba normalmente a cargo del padre de familia. Y si bien había sacerdotes
para tal o cual celebración, la tarea sacerdotal era una tarea part-time, como dice. No era un oficio, como digamos sería el sacerdocio en el catolicismo. O sea, era una función más que ejercían los ciudadanos. Donde sí había una cierta profesionalización de la tarea religiosa es en el oráculo de Delfos. En el oráculo de Delfos. Ahí los profetas, profeta quiere decir el que ve delante, el que ve de antemano, eran los encargados de traducir en términos en general ambiguos y al principio poéticos los dichos, o mejor dicho, los gestos, los gritos, las palabras inarticuladas de la pitonisa. Saben que la pitonisa, antes de ejercer el oficio de la visión, tenía que someterse a una serie de, podemos decir, rituales, como beber agua de la fuente de Castalia, mascar hojas de laurel. El laurel es la planta de Apolo, ¿no? Por Dafne, que ni siquiera después ven se sentaba en un trípode sin que sus pies tocasen el piso. Antes se había sacrificado una cabra. La cabra tenía que estar en determinado estado, o sea, debía temblar de una manera muy determinada, porque si no, no se celebraba el procedimiento de la adivinación. Y luego se hacían las preguntas. Las preguntas al oráculo, en general no era una persona, no era un individuo, sino que una comisión de una ciudad o de un grupo determinado a interrogar al Dios. Esas comisiones llamaban theoriae, o sea, que es el plural de teoría. Teoría, en principio, quiere decir eso, contemplar, observar. En este caso, lo que acontecía en el oráculo. Y lo que ocurría es que después esos gestos de la pitonisa Pitia o Sibila eran escritos por estos profesionales de la religión instalados en Delfos, llamados profetas, de tal modo que en general eran ambiguos. Acá tenemos un ejemplo, que es cuando los atenienses, ante la invasión de los persas, van al oráculo, el dios les dice: una muralla de madera salvarate. Y Temístocles, que era una persona sagaz, dice: lo que el dios nos quiere decir es que construyamos una flota. Providencialmente habían descubierto una rica veta de plata en el Ática, y con ese dinero hicieron esos 270 triremes decisivos en la batalla de Salerno. Pero también habrán leído en el texto de Quito lo que le pasó a Creso, el rey de Lidia, que también fue al oráculo antes de empezar una campaña contra los persas, y el oráculo le dijo: si cruzas el río Jalis caerá un gran imperio. Y él, emocionado, cruzó el río Jalis y supuso que el imperio que iba a caer era el persa, y cayó el de él, ¿no? O sea, esto es una de las argucias. Vamos a ver cuando leamos el texto de Coli que todo esto es una cierta perversidad, una cierta tensión con los mortales. Bien, acá viene lo que dice: no hay ortodoxia, en todo caso ortopraxia, o sea, acción adecuada. La acción adecuada tiene que ver con la escrupulosa manera de la celebración de los rituales. ¿Cuáles debían ser los movimientos